Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haiphong. Como podéis ver, me acompaña Scott Ritter, ex inspector de armas de la ONU y antiguo oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, además de analista geopolítico, autor y periodista. Scott, me alegra volver a tenerte aquí. Gracias por invitarme. Sí, amigos, dadle al botón de me gusta al entrar, que eso ayuda a impulsar el programa. Y vamos a empezar ya. Scott, sobre la niebla de la guerra, quería preguntarte por los acontecimientos de las últimas 24 horas, porque están siendo bastante caóticos y frenéticos. Incluso en las últimas horas estamos recibiendo informes de que las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos están activas. Esto lo comunica su propio Ministerio de Defensa, por lo que valga. Dicen que están respondiendo a una nueva oleada de ataques con misiles y drones procedentes de Irán. Y esto llega, Scott, después de que en las últimas 24 horas se informara de un ataque al puerto de Fujairah. Irán dice que no lo atacó, que en realidad fue el ejército estadounidense quien lo golpeó, en medio de una situación caótica que, según Irán, provocó la muerte de varios civiles que iban en una embarcación alcanzada. El mando central de Estados Unidos afirma, sin embargo, que se trataba de lanchas pequeñas de ataque rápido. Pero Scott, quizá puedas ayudarnos a entender qué ha pasado exactamente en estas últimas 24 horas. Pete Hegseth decía hoy que el estrecho de Hormuz está abierto, que Estados Unidos lo ha reabierto, que el Proyecto Libertad está funcionando bastante bien. Mientras tanto, Irán sostiene que sigue manteniendo el control sobre el estrecho y que Estados Unidos está violando el alto el fuego con cada intento de hacer pasar sus buques de guerra por allí. Así que, ¿cuál es tu valoración de lo que está ocurriendo ahora mismo? Bueno, antes que nada, tenemos que reconocer una realidad. Tú, yo y tu audiencia dependemos de fuentes de información que no controlamos y que no podemos verificar directamente. Así que en una situación como esa, creo que es importante apoyarnos en algo más, en evaluar los precedentes. Es decir, usar una técnica analítica. ¿Esa fuente tiene un historial de informar con precisión o más bien tiene un historial de inventarse cosas? Y cuando hacemos eso, reconocemos que es absolutamente necesario tomarse con mucha cautela todo lo que dice Estados Unidos, porque Estados Unidos ha mentido, ha exagerado y ha fabricado datos una y otra vez para mantener un relato que no siempre se basa en hechos, sino más bien en la fantasía que existe en el mundo de Donald Trump. Irán, en cambio, tiene un historial de ser bastante preciso en lo que informa. Así que, tal y como están las cosas, yo daría más credibilidad al relato que viene de Irán que al que viene de Estados Unidos. Sí, y si según la narrativa que viene de Irán, estamos escuchando que Estados Unidos es básicamente quien podría estar causando toda esta calamidad. Irán ha dicho que fue Estados Unidos, directamente, el responsable de lo ocurrido en el puerto de Fujairah. ¿Qué está pasando con todo esto? El puerto explotando, siendo atacado. Pero ahora estamos oyendo desde los Emiratos Árabes Unidos, aunque no sé si es una fuente fiable, que están sufriendo ataques con misiles en este momento. Entonces, ¿qué crees que está ocurriendo realmente ahora en el estrecho de Hormuz? Porque parece que este es ya el epicentro de toda la guerra, y Estados Unidos está muy empeñado en controlar esa vía marítima. Bueno. Sabes, hay que tener cuidado cuando escuchamos hablar a Pete Hegseth, porque a veces hay que fijarse en algo. Cuanto más te alejas del podio, desde donde se lanza la propaganda, y más te acercas a las comunicaciones que describen la realidad sobre el terreno, más cerca estás de la verdad. La verdad no la vas a encontrar en el podio. La encontrarás más abajo, en lo que pasa realmente. Tenemos declaraciones del mando central que dicen que los buques de la Marina de Estados Unidos no van a intentar forzar el estrecho de Hormuz. Creo que eso probablemente sea la verdad.
I think that's probably the truth. We also have statements from the US Navy talking to También tenemos declaraciones de la Marina de Estados Unidos, que ha estado hablando con los buques que intentan salir del embotellamiento por el estrecho de Hormuz. Les dicen que deben tomar el paso sur, pero que tienen que extremar la precaución. Recuerden, se supone que esto forma parte de la operación, como la llamen, Freedom Journey o algo así, en la que Estados Unidos pone todo su peso detrás del derecho de paso. Y al final de ese comunicado, creo que dice que los capitanes de los barcos deben coordinarse con sus compañías de seguros y con los propietarios para asegurarse de que entienden los riesgos, que hay minas que no se han limpiado y que podrían ser atacados por los iraníes. Eso no suena precisamente como una gran garantía de libre tránsito, así que no sabemos exactamente qué está pasando, pero lo que sí puedo decir es lo siguiente. La gente que sigue el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz no está viendo ningún aumento de actividad, que ya sabes, se notaría si de verdad el estrecho estuviera abierto. Pete puede hablar de una cúpula roja, blanca y azul sobre el estrecho de Hormuz, pero eso es, sencillamente, una mentira. Los iraníes controlan el estrecho y seguirán interceptando los barcos hasta el punto de que ninguna compañía de seguros querrá cubrir a ningún buque que lo cruce, sin importar lo que Estados Unidos diga que está haciendo. Sí, y puedo mostrar algunas de las imágenes que están saliendo del estrecho de Hormuz, que parecen contradecir esa idea de que Estados Unidos está moviendo barcos por allí y que todo se está reabriendo. Por lo que parece, el único barco que había esta mañana en el estrecho de Hormuz era un barco iraní, según los datos de seguimiento. Pero Scott, quería preguntarte algo sobre lo que dijo aquí Danny Haiphong. Dijo algo muy curioso durante la sesión informativa de esta mañana sobre el alto el fuego y sobre lo que ha hecho Irán. Claro, se habló muy poco de lo que ha hecho Estados Unidos, que pudiera haber violado ese alto el fuego. Pero quiero conocer tu opinión sobre esto. El mapa muestra ejemplos y pruebas de los ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho, así como en el Golfo de Omán y más al norte, en el Golfo Arábigo. Desde que se anunció el alto el fuego, Irán ha disparado contra buques comerciales en 9 ocasiones y ha capturado 2 portacontenedores. Además, ha atacado a fuerzas estadounidenses más de 10 veces. Todo ello por debajo del umbral que supondría reanudar operaciones de combate a gran escala en este momento. También se puede ver el grupo de petroleros y buques de carga en la línea de bloqueo estadounidense, como mencioné antes. Como resultado de los ataques indiscriminados de Irán en toda la región, hay actualmente unos 22.500 marinos a bordo de más de 1.550 buques comerciales atrapados en el Golfo Arábigo, sin poder. Embarked on more than 1,550 commercial vessels trapped in the Arabian Gulf, unable. Entonces, Scott, ¿cuál es exactamente el umbral para reanudar las operaciones militares? Porque Irán lleva diciendo desde el inicio del alto el fuego que en realidad es Estados Unidos quien lo está violando. Y eso podría estar provocando las tensiones de las que estamos hablando ahora en el estrecho de Hormuz. Bueno, a ver, es curioso cuando él habla de un umbral, pero no ha definido cuál es ese umbral, así que no lo sabemos. Podría significar cualquier cosa. Podría ser, por ejemplo, fuego inefectivo. Ya sabes, hay reglas de enfrentamiento que dicen que no puedes devolver el fuego a menos que recibas fuego efectivo, es decir, fuego que impacte en tus tropas o en la zona inmediata donde están las tropas. En ese caso, sí puedes responder. Así que, si los iraníes apuntaron, bueno, de nuevo, no sabemos cuál es el umbral, pero digámoslo así. Si me apuntas, si me adquieres con un radar de adquisición de objetivos y haces bloqueo sobre mí, eso es un acto de guerra. Tengo derecho a tratarlo como un ataque y destruir tu radar. Así que,
los barcos estadounidenses podrían haber sido detectados por el radar iraní, y eso podría ser, ya sabes, una acción que queda por debajo del umbral. Podrían haberse lanzado armas, pero sin llegar, ya sabes, a entrar en el, digamos, círculo alrededor del objetivo que se considera fuego efectivo. Pero no sabemos cuál es ese umbral. Quiero decir, quizá el Pentágono lo haya publicado en otro sitio, pero yo no tengo constancia. Así que hay que entender que el trabajo del general Kane y de los demás no es darte información precisa. General Kane and these others isn't give you accurate information. The job is to give you data that allows to be. El trabajo consiste en darte datos que permitan a Estados Unidos manipularlos para que signifiquen lo que queremos que signifiquen. Y creo que, de forma deliberada, ocultaron qué constituye el umbral, precisamente para crear un entorno más amenazante del que realmente existía. Lo que los iraníes están mostrando está muy lejos de ser una situación en la que estén atacando a estadounidenses. Es más bien que Estados Unidos entra en una situación, y bueno, vemos amenazas donde no las hay. Cualquiera que haya estado en la región lo sabe. Si has estado, por ejemplo, en Dubái y bajas al puerto, te darás cuenta, mientras caminas por los muelles, de que hay una fila interminable de dhows, esos pequeños barcos comerciales que se usan para el transporte entre los estados árabes del Golfo, pero que en este caso se utilizan sobre todo para cruzar hacia Irán. Hay una industria marítima muy activa que utiliza estos dhows, estos barcos más pequeños, que conecta sobre todo con, creo, la isla de Keshm. Es una zona franca que permite la conexión con los estados árabes del Golfo para que puedan entrar y comerciar en un entorno libre de impuestos. Así que tienes estos barcos haciendo ese trayecto de ida y vuelta constantemente. Y lo que parece haber ocurrido es que Estados Unidos, durante alguna maniobra que estuvieran realizando, interpretó erróneamente algunos de estos barcos como naves iraníes hostiles, y empezó a disparar contra ellos utilizando distintos métodos de ataque. Y puede que uno de esos sistemas de armas se desviara y acabara impactando en la instalación petrolera de los Emiratos Árabes Unidos, provocando un incendio, porque los iraníes insisten con firmeza en que no fueron responsables de eso. No hicieron esto. Y bueno, a ver, hoy en día, con el seguimiento por radar, entended esto, si los iraníes hubieran lanzado ese ataque, habría pruebas de radar. Y el hecho de que Estados Unidos no haya mostrado esas pruebas para respaldarlo, solo refuerza que algo está pasando. De hecho, no hemos publicado ningún dato. En el Caribe, cuando hundimos esos llamados barcos de narcotráfico, publicamos los videos al instante. Aquí no hemos publicado nada, porque creo que saben que, si se examina a fondo, mostrará algo distinto de la versión que ha difundido Kent Seymour. Este se parece a su Matthew Gordillo y Fulton Tonkin. Sí. Quizá podrías explicar un poco más eso, sobre todo en el contexto de los Emiratos Árabes Unidos, porque da la impresión de que están justo en medio de la narrativa estadounidense sobre lo que está ocurriendo en el Estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, o el Golfo Arábigo, como ellos lo llaman. Y me interesa saber, ¿qué opinas sobre la posición de los Emiratos en todo esto? Quiero decir, son ellos los que han sido atacados, y son ellos los que dicen que sus defensas aéreas están activadas. Además, acaban de salir de la OPEP. Parece que están desempeñando un papel muy particular en esta última escalada. Bueno, los Emiratos Árabes Unidos son un miembro muy activo del grupo, encargado de aplicar los acuerdos de Abraham y de hacerlos realidad. Los acuerdos de Abraham, por supuesto, son la política elaborada por Donald Trump y su administración durante su primer mandato, con el objetivo de promover la paz entre los estados árabes del Golfo e Israel. La idea era crear, al menos, una paz y un Israel más fuerte desde el punto de vista económico, establecer la base económica sobre la que se sustentaría ese Israel más grande. Así que forma parte del proyecto sionista, y los Emiratos son una extensión de eso. Sabemos que se habla de que Estados Unidos e Israel llevaron a cabo el ataque sorpresa del 28 de febrero, pero el socio silencioso
fueron los Emiratos Árabes Unidos. The silent partner was the United Arab Emirates. They were heavily involved in facilitating. Han estado muy implicados en facilitar todo esto, desde el punto de vista de la recopilación de inteligencia, del mantenimiento operativo y también del sostenimiento político. Así que son parte del conflicto. Intentan presentarse como las víctimas, pero no lo son. Son los agresores, y están promoviendo, una vez más, esa idea de un gran Israel. Por eso Irán los ha considerado, con razón, como el enemigo, y ha actuado en consecuencia. Ahora entramos en la segunda fase. Fíjate en que los demás estados árabes del Golfo están siendo muy cautelosos. De hecho, muchos de ellos han expresado su deseo de distanciarse de Estados Unidos por esta razón, porque estamos en una guerra existencial, una guerra por la supervivencia frente a Irán. Y cuanto más nos acercamos a un momento decisivo, mayor es el riesgo para los estados árabes del Golfo. Irán ha dicho que si Estados Unidos inicia ataques a gran escala contra objetivos iraníes, especialmente contra sus instalaciones energéticas, van a destruir toda la producción de energía de Kuwait, Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, e incluso quizá de Arabia Saudí. Irán ha demostrado que tiene capacidad para hacerlo. Así que, ya ves, es una situación muy peligrosa. Los Emiratos Árabes Unidos han decidido que no quieren formar parte del grupo que dice que ha llegado el momento de que Estados Unidos se marche. De hecho, están redoblando su apuesta por mantener a Estados Unidos en el terreno. Y un dato que se conoció a finales de la semana pasada y que antes no se sabía es que Israel había enviado su sistema cúpula de hierro a los Emiratos Árabes Unidos, con tropas incluidas. Es decir, no solo los sistemas, sino también soldados israelíes estaban allí, sobre el terreno, defendiendo a los Emiratos Árabes Unidos frente a un posible ataque iraní. Hicieron esto con ningún otro país árabe del Golfo, solo con los Emiratos Árabes Unidos, lo que refuerza la idea de que los Emiratos forman parte de este gran proyecto israelí. Y además, han tomado la decisión estratégica de desvincularse de la OPEP+. Eso significa que ya no forman parte de un cartel que colabora en el control del suministro energético para mantener la estabilidad del mercado a largo plazo. Pero quieren seguir su propio camino, y hay que preguntarse por qué. Una razón, por supuesto, es la conexión entre la idea del recuerdo y este gran proyecto israelí. Y se han dado cuenta de que tienen que separarse políticamente del resto de los estados árabes del Golfo para poder seguir dentro de ese marco. Pero esto también significa que ahora es más difícil para los Emiratos Árabes Unidos participar en una colaboración pensada para, ya sabes, influir en los mercados energéticos globales de una forma que quizá no favorezca a Estados Unidos o a Israel ahora que están en el llamado equipo Sion. Así que hicieron eso. Y además, creo que los Emiratos Árabes Unidos están en una situación extraordinariamente complicada en este momento. No han podido exportar energía al nivel que desean. Han sido atacados por los iraníes, que los golpean cuando quieren, y han demostrado que pueden hacerlo cuando quieran. Y bueno, están desesperados, en una situación financiera realmente desesperada. Volvieron a Pakistán y retiraron el dinero que habían entregado a los pakistaníes como parte de un programa para estabilizar las reservas de divisas de Pakistán, de modo que pudieran comprar energía. Dijeron, queremos que nos devuelvan ese dinero, varios miles de millones de dólares. Y después, por lo que parece, expulsaron a unos 15,000 civiles pakistaníes que trabajaban en los Emiratos Árabes Unidos y les confiscaron las cuentas bancarias. Así que todo el dinero que habían ganado, los Emiratos lo incautaron. ¿Por qué? Porque creo que los Emiratos Árabes Unidos están en una situación de emergencia. Creo que ahora mismo tienen serios problemas. Y sinceramente, las cosas solo van a empeorar. Si Irán decide eliminar por completo la producción energética de los Emiratos, eso sería el fin del país. Si Irán decide destruir las plantas de desalinización de agua, se acabaría el agua dulce. Sería el fin de Abu Dhabi y Dubái como ciudades modernas. Así que ahora estamos ante una guerra por la supervivencia existencial de Abu Dhabi, de Dubái y de los Emiratos Árabes Unidos.
Abu Dhabi for Dubai for the United Arab Emirates. Hablando de problemas, ¿en qué lío se meterían los Estados Unidos si vuelven a lanzar ataques contra Irán? Ha habido varios informes. Llevamos días escuchando eso de en las próximas 24 horas, en las próximas 24 horas. CNN informa de nuevo que Israel y Estados Unidos están coordinando otra ronda de ataques que podría producirse mañana, en cualquier momento. Pero, hablando de dificultades económicas, ahora mismo hay un fuerte recalentamiento en la economía estadounidense, sobre todo en lo que respecta a los precios de la gasolina. Da la impresión de que Estados Unidos, Donald Trump en persona y su administración están haciendo todo lo posible por manipular, ajustar y tratar de enfriar la situación en cuanto pueden. Así que, ¿en qué problemas se meterían los Estados Unidos si vuelven a atacar a Irán? Well, even without striking Iran, we're in a tremendous amount of trouble. Bueno, incluso sin atacar a Irán, ya estamos en un enorme lío. Si uno mira los mercados energéticos globales, hay que entender que esos mercados siempre es peligroso fiarse de los programas de televisión, sobre todo de los que son de ficción, para intentar ilustrar la realidad. Pero hay una buena serie que sirve para eso, Landman. Creo que Billy Bob Thornton tiene un papel en ella. Pues bien, al principio de la primera temporada, él le explica a un abogado cómo funciona realmente el negocio del petróleo y habla del precio del crudo. Dice algo así como, mira, estamos en el negocio del petróleo y queremos ganar dinero, pero tienes que entender que si el precio del petróleo sube demasiado, la gente lo nota en la gasolinera y eso se convierte en un problema político para el consumidor. No podemos permitirlo. Y añade, si baja demasiado, claro, tampoco podemos mantenernos. He said, and then if it goes too low, of course, we can't afford. The sweet spot for the price of oil is around $78 a barrel, and that's about where it is today. Maybe it could go up to 80 something, but that allows you to make money, but it also allows consumers to continue to consume. And not cut back, because the moment consumers start cutting back, then you've got an overproduction problem and you're not making as much money as you thought you were going to make. And so the reason why I brought this up is that the world doesn't exist with massive supplies of oil that can just flood the market. The way energy production works is that they produce enough energy in a given window to meet expected demand. They have a little bit of buffer built in, but you can't have too much buffer because there's a finite amount of storage out there, and you don't want to keep money floating like that. You want to keep it going. Quieres que todo siga funcionando. Y claro, el dinero y la energía están saliendo de Oriente Medio. Entre un 20 y un 22% del suministro energético mundial procede de esa región. Pero no solo eso, creo que también sale de allí una cantidad importante de fertilizantes. Estamos en plena temporada de siembra y el mundo no tiene suficiente fertilizante. El helio, que se usa en grandes procesos tecnológicos, también es un ejemplo. Qatar produce muchísimo y ahora no está saliendo nada. Ese es el mercado. Todo esto formaba parte de una cadena pensada para ser sostenible, es decir, sin grandes interrupciones. Pero el 28 de febrero, esa cadena se bloqueó. Y nosotros en Occidente, bueno, ¿cuánto tiempo lleva cerrado el estrecho de Hormuz? Ya van muchas semanas. Y aún así, ya sabes, estamos viendo cómo sube el precio en la gasolinera, pero bueno, al final es solo más dinero. Hemos pagado más por la gasolina en otras ocasiones. Así que, en realidad, todavía no nos ha afectado, porque seguimos viviendo de la energía que ya estaba en la cadena de suministro, en el oleoducto, por así decirlo, el 28 de febrero. Esa energía ha cruzado el Pacífico, y la última parte llegó a California ayer. Ahora irá a las refinerías, se transformará en producto y saldrá al mercado. Y cuando eso se acabe, no habrá nada detrás. Así está el mundo ahora mismo. No está saliendo energía de Oriente Medio, ni de la región del Golfo Pérsico. Kuwait, un gran productor de energía, no envió ni una gota de petróleo el mes pasado.
energy producer. Zero oil shipped last month. Saudi Arabia has seen a significant. Arabia Saudí ha experimentado una caída importante. Los Emiratos Árabes Unidos, una caída importante también. Y estamos viendo cómo esto resuena en todo el mundo. Hay escasez en Australia, en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, en Irán. Y pronto habrá escasez en Estados Unidos porque, como dije, no hay nada que venga detrás. Cuando eso ocurra, tendremos una gran crisis, una crisis muy seria, porque nuestra economía depende del petróleo. Si quitas el petróleo, la economía no funciona. Y no se trata solo del combustible para los coches, aunque eso sea importante. Todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con el petróleo. El petróleo está presente en todo, en cada aspecto de nuestra vida, desde la fabricación de plásticos y cosas por el estilo. Así que, cuando se nos acabe el petróleo, la gente dirá, somos autosuficientes en energía. Pero hay que entender que nuestro mercado energético está conectado al mercado energético global. Así que sentimos las escaseces del mundo en la forma en que afectan a los precios. Podemos llamarnos independientes en energía, pero cuando el precio del Brent sube a 150 o $200 el barril, sí, las compañías petroleras ganan dinero. No van a cerrar el grifo. No son una organización benéfica. No van a decir, bueno, ya sé que se vende a $200 el barril, pero vamos a seguir vendiéndotelo a 78 porque es el precio justo. No funciona así. A menos que el gobierno pueda subvencionarlo, inundar el mercado con reservas estratégicas, no vas a poder controlar ese precio. Lo hemos estado gestionando políticamente, creando crisis durante el fin de semana, y luego, el lunes, ocurre un milagro, y ahí se ve la fluctuación. Hay muchos datos que muestran que ha habido operaciones internas muy serias por parte de personas cercanas a la Casa Blanca, que están ganando cientos de millones de dólares apostando a la baja o al alza del petróleo, según el tweet que el presidente vaya a publicar. Pero es algo que todo el mundo sabe. Cuando el presidente publica algo en redes sociales, eso tiene consecuencias en los mercados. Así que quienes tienen aviso previo de un tweet o una publicación presidencial hacen las inversiones adecuadas y se llenan los bolsillos. Así que eso está ocurriendo, pero son los únicos que están ganando dinero. Todos los demás van a perder. Y muy pronto nos vamos a enfrentar a una crisis energética real, una que podría ser catastrófica, no solo para Estados Unidos, sino sobre todo para Europa. Nuestros aliados europeos van a sufrir muchísimo. En Asia, nuestros aliados asiáticos igual. Y no va a venir ningún salvador al rescate. Porque el mundo, una producción de energía extra disponible de forma inmediata a la que se pueda recurrir. Si quieren empezar a producir más petróleo en Arabia Saudí, tendrán que ponerse manos a la obra. Aún así, cuando el petróleo entra en el oleoducto, hay un parón de entre 6 y 8 semanas, en el que no entra nada. Así que, pase lo que pase, este verano vamos a enfrentarnos a una gran crisis económica. Y si se prolonga demasiado, muchas empresas no van a sobrevivir. En Europa, por ejemplo, Lufthansa, una de las principales aerolíneas europeas, ya ha tenido que despedir personal o cancelar 20.000 vuelos, y van a cancelar más. Croatia Airlines y otras compañías han dejado de formar a sus tripulaciones porque dicen que probablemente tendrán que enviar a la gente a casa o incluso cerrar los equipos. Europa va a perder la aviación civil. En Estados Unidos, Delta ya está atravesando una crisis ahora mismo por los altos precios del combustible. Así que, cuando el diésel se dispare, el impacto va a ser enorme. Los camioneros van a dejar de conducir porque les costará demasiado cruzar el país. Y si no pueden cruzar el país, las mercancías se van a quedar en el puerto. ¿Cómo llevamos la comida a Nueva York? ¿Cómo llevamos los productos electrónicos chinos a Nueva York? ¿Cómo llevamos cualquier cosa a cualquier sitio? La respuesta es que no lo hacemos. Y así va a ser nuestro verano. En el 250 aniversario de Estados Unidos,
Probablemente estaremos metidos hasta el cuello en una gran crisis económica provocada por la decisión del presidente de ir a la guerra cuando no hacía falta ninguna guerra. To go to war when no war was necessary. Sí, muy buenos puntos, Scott. Y estamos viendo los primeros indicios de todo esto también. Quiero decir, Spirit Airlines ha cerrado. Y además se comenta que JetBlue podría estar en cuestión de semanas o quizá un mes al borde de la quiebra total. Mucha gente está indignada porque Delta está recortando en aperitivos y botellas de agua. O sea, hay claramente algo que se está gestando aquí. Y eso plantea la pregunta, Scott. Este llamado Proyecto Libertad que ha anunciado y está llevando a cabo la administración Trump es una respuesta directa a esta situación. Quiero mostrar lo que publicó el CENTCOM al respecto. Es algo sostenible, siquiera a corto o medio plazo, porque CENTCOM presume de todas sus capacidades, de los F-16, de los 100 aviones basados en tierra y mar que están apoyando esta operación. Es realmente sostenible. Y todo esto es una reacción al pánico que, creo, se está extendiendo por las consecuencias de lo que acabas de mencionar. Bueno, creo que tenemos que empezar simplemente con un hecho. Estados Unidos pasó muchísimo tiempo junto con Israel preparando el ataque sorpresa que tuvo lugar el 28 de febrero. Fue una gran campaña militar que bombardeó Irán de forma sostenida, sin parar, durante casi 40 días. La mejor información de inteligencia que teníamos, que ya de por sí no era muy buena, se utilizó para seleccionar los objetivos. Y bombardeamos todo lo que merecía ser bombardeado, pero no tuvimos ningún impacto sobre los iraníes. De nuevo, solo. Durante la Guerra del Golfo, uno de mis trabajos era evaluar los daños de combate, así que estaba abajo, en el sótano, con el equipo de selección de objetivos. Así que yo conocía bien los objetivos. Estaba familiarizado con toda la campaña aérea estratégica y tenía áreas concretas de las que era responsable de hacer seguimiento, como la producción de misiles Scud y la fabricación de otras armas de destrucción masiva, industrias químicas y demás. Así que sé cuándo los bombardeamos, por qué los bombardeamos y con qué los bombardeamos. Y los seguí de cerca. Fui registrando la destrucción y redacté informes que reflejaban las evaluaciones. Nos pusimos notas muy altas en la campaña aérea estratégica. El único ámbito en el que fracasamos de forma evidente fue, por supuesto, en los lanzadores móviles de misiles. Pero todo lo demás, bueno, destruimos las fábricas, o al menos eso creíamos. Cuando terminó la guerra, me incorporaron a la Comisión Especial de las Naciones Unidas, la que se encargaba de supervisar el desarme de Irak. Y bueno, pude viajar allí a los pocos meses de que acabara la guerra. Vi con mis propios ojos los lugares que habíamos bombardeado, sitios que yo consideraba destruidos. Y claro, eso se traduce en una capacidad industrial reducida. Pero lo que descubrimos fue que habíamos volado un montón de edificios vacíos. El equipo de producción que queríamos destruir, el que estaba dentro de esos edificios, había sido evacuado. En 1996, el general Al-Abidi, que en ese momento era ministro de Petróleo, había sido antes el adjunto del Ministerio de la Industria de Defensa. El tipo que era responsable, en realidad, de las armas de destrucción masiva antes de que estallara la Guerra del Golfo, en enero de 1991, ordenó, poco después de la guerra, una revisión completa de los daños de combate. Es decir, que fueran a cada lugar, comprobaran cada bomba que Estados Unidos había lanzado, cada misil que había disparado y qué se había conseguido. En 1996 tenía el informe. Y aunque no me dio una copia, sí me permitió sentarme en su escritorio y revisarlo, solo para dejar claro que en la tormenta del desierto no habíamos logrado nada. Los únicos que realmente consiguieron algo fueron los inspectores. Fuimos nosotros los que entramos y encontramos el material que los iraquíes habían escondido, el que se suponía que estaba en los edificios que habíamos destruido.
La razón por la que saco este tema es porque hoy todo el mundo se está dando palmaditas en la espalda. Pete le dijo al presidente que habíamos hecho un gran trabajo. Pero yo estoy aquí para decirles, ahora mismo, que es más probable que no hayamos destruido nada de valor durante casi 40 días de bombardeos. Que bombardeamos edificios vacíos o edificios mal identificados. Pero el equipo de producción sensible que había dentro ya no está allí. Y ahora sabemos, por ejemplo, en la producción de misiles balísticos, que muchas de las instalaciones que estaban en Parchin, una importante planta de producción de misiles, se han trasladado al subsuelo, incluyendo la capacidad de fabricar motores de cohete de combustible sólido. Ya sabes, todo está bajo tierra. No lo destruimos. Volamos edificios vacíos y punto. Y ahora fuimos nosotros los que suplicamos un alto el fuego. Tengo que recordárselo a la gente. No fueron los iraníes los que dijeron, queremos un alto el fuego. Los iraníes dijeron justo lo contrario. Tuvieron que venir Pakistán y China a decirles a los iraníes, vais a aceptar esto, porque China necesitaba que el estrecho de Hormuz se abriera para poder conseguir su petróleo. Pero fue Estados Unidos quien suplicó el alto el fuego. Y hay una razón. No habíamos logrado lo que queríamos lograr, y estábamos a punto de sufrir un dolor económico enorme. Nada ha cambiado. Eso va a cambiar ese resultado. Si decidimos reanudar las llamadas acciones cinéticas contra los iraníes, pregúntate de entrada, ¿cuál sería el objetivo? Si empezamos esta guerra con los mejores objetivos seleccionados y ya bombardeamos todos esos blancos, ¿qué queda ahora en la lista? Sé que estamos recopilando información de inteligencia, así que hemos encontrado lugares de ocultamiento, sitios a los que los iraníes han trasladado cosas. Hemos afinado la lista de objetivos. Si es así, recuerda que los iraníes llevan más de 2 décadas observándonos combatir en Afganistán e Irak. Saben perfectamente cómo operamos. Así que si crees por un momento que los iraníes se han quedado quietos, que hay un alto el fuego y han dejado de moverse, todo el mundo quieto. Tranquilos. Quedaos en un sitio para que los estadounidenses puedan fotografiaros y apuntaros. No, los iraníes no paran de moverse porque saben cómo trabajamos. Entienden perfectamente cómo funciona la recogida de inteligencia. Una vez que se obtiene una información, hace falta tiempo para que los datos vuelvan, se analicen, se revisen, se prepare un expediente del objetivo, se conviertan en coordenadas utilizables y se introduzcan en el sistema antes de lanzar el misil. Eso no ocurre de forma instantánea. Exacto. Y los iraníes conocen bien ese ciclo. Así que mientras nosotros recopilamos y procesamos, ellos están barajando de nuevo las cartas. De modo que cuando por fin tenemos los datos listos en un sistema de armas para atacar un objetivo, ese objetivo ya no está allí. Esta es la realidad. Así que no sé qué creemos que vamos a lograr volviendo a lo de antes. Ya sabes, se atribuye a Einstein esa frase de que la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. Sería una locura reanudar los bombardeos pensando que de alguna manera esta vez vamos a ganar. No lo haremos. Solo seguiríamos repitiendo los fracasos del pasado. Los iraníes, en cambio, no solo han demostrado ser capaces de resistir todo lo que les hemos lanzado, sino también de prosperar. Hoy están produciendo más misiles balísticos bajo tierra de los que fabricaban en la superficie antes de la guerra. Lo voy a repetir una vez más, para que el público lo entienda bien. Hoy en día, los iraníes están produciendo más misiles balísticos bajo tierra que los que producían en la superficie. Hay un precedente histórico. Durante la Segunda Guerra Mundial, nosotros atacábamos la producción de cazas alemana. Queríamos bombardear sus fábricas para que no pudieran construir aviones capaces de enfrentarse a nosotros en el aire. Y a medida que avanzaba la guerra, la mayoría de los cazas alemanes se fabricaron, creo, en la segunda mitad de 1944, ¿verdad? Después de que los hubiéramos bombardeado sin parar, porque se habían trasladado al subsuelo. Eso es exactamente lo que ha pasado aquí.
Así que nuestra campaña de bombardeos no ha conseguido absolutamente nada. No hemos alcanzado ninguno de nuestros objetivos. ¿De acuerdo? Sí, y para poner esto un poco en perspectiva, sobre todo de cara a la siguiente pregunta que quería hacerte, Irán no solo no se ha quedado de brazos cruzados militarmente, sino que además ha estado reconstruyendo a un ritmo muy rápido, casi tomando ejemplo de China en cuanto a la velocidad con la que están levantando cosas. Según la Fundación de la Vivienda de Irán, Al Jazeera informó que se han reconstruido y reparado unas 37.000 casas y edificios comerciales dañados durante la guerra. Eso quiero decir, es algo enorme. Incluso he visto cosas que, no puedo verificar del todo en redes sociales, pero he visto a iraníes publicando por todo X, hablando de cómo su sociedad está muy preparada para la guerra y de cómo están haciendo todo lo posible para garantizar lo que la gente necesita en tiempos de guerra. Y eso, claro, antes es muy difícil que una guerra que adiva apelación. Pero ahora quería preguntarte, Scott, por esa especie de oleada diplomática que estamos viendo en el mundo del desarrollo alternativo, en este mundo multipolar. Hemos visto a Araghchi y a Putin reunirse hace poco, y después Putin habló con Donald Trump. Ahora tenemos a Abbas Araghchi viajando a Pekín, donde se va a reunir con su homólogo, Wang Yi. Y luego, quizá, supuestamente dentro de una semana más o menos, unos 8 o 9 días, Trump se reunirá con Xi Jinping. Al menos, eso es lo que se informa por ahora. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? Irán ha estado muy activo diplomáticamente últimamente, sobre todo con Rusia, y ahora también con China, con Pakistán, y a nivel regional. Ha sido un auténtico movimiento diplomático. ¿Hay algo significativo en todo esto? Bueno, empecemos de nuevo. Siempre hay que empezar por algún sitio. Y empecemos con esta afirmación de hecho. Estados Unidos es incapaz de llegar a acuerdos. Y eso es importante entenderlo cuando hablamos de que Irán se acerca a Rusia o a China. ¿Por qué? Algunos dicen que lo hace para crear las condiciones de una negociación exitosa con Estados Unidos. Error. Estados Unidos es incapaz de alcanzar un acuerdo. No se puede confiar en nosotros. Y eso dice mucho sobre cómo va a terminar esta guerra. Porque hay quien piensa que acabará con algún tipo de acuerdo basado en concesiones entre Irán y Estados Unidos, en el que Irán cede en ciertos puntos y Estados Unidos entonces tiene un acuerdo. Estados Unidos no puede hacer un acuerdo con Irán. Somos incapaces de hacerlo. No podemos mantenerlo. Somos mentirosos. Somos tramposos. Somos ladrones. Somos sinvergüenzas. Mira, estábamos negociando con los iraníes en junio cuando los israelíes atacaron con nuestro permiso, con nuestro apoyo, y el 28 de febrero cuando los atacamos por sorpresa junto con Israel. Así que ya sabes, los iraníes han entendido que no hay trato, que no hay acuerdo posible con Estados Unidos. Porque Estados Unidos no es de fiar en absoluto. Cero confianza. Y por eso lo que están haciendo ahora es acudir a otras partes para ver qué tipo de marco se puede construir en este entorno sin negociación. ¿Sabes? ¿Cómo se trata con Estados Unidos cuando no puede haber ningún acuerdo? Porque Estados Unidos nunca cumplirá un acuerdo. No se nos puede confiar. Así que han recurrido a los rusos. Y por supuesto, Vladimir Putin fue quien llamó a Donald Trump. Pero fueron los rusos quienes inventaron el término incapaz de llegar a un acuerdo. Es una creencia rusa que Donald Trump es incapaz, que Estados Unidos es incapaz de alcanzar un acuerdo. Y claro, para los rusos, eso redefine por completo su forma de enfocar la diplomacia con Estados Unidos. Si volvemos a diciembre de 2021, cuando presentaron borradores de tratados tanto a Estados Unidos como a la OTAN, en ambos documentos se decía claramente que la forma de poner fin a esta crisis en Ucrania era con tratados por escrito, ratificados, y con consecuencias si no se cumplían.
Ese es el enfoque ruso. Así actúa una nación capaz de llegar a acuerdos. Pero ahora Rusia se ha dado cuenta de una realidad, que Estados Unidos es incapaz de cumplir acuerdos. No habrá nunca una negociación exitosa con Estados Unidos mientras Donald Trump esté en el poder. Entonces, ¿cómo se puede convivir con una América así? Ese es el problema con el que están lidiando Irán y Rusia. E Irán y China también están luchando con eso. Los chinos también están llegando a la conclusión de que sencillamente no se puede negociar con Estados Unidos, porque Estados Unidos es incapaz de negociar de buena fe. Si miras algunos de los hechos más importantes que han ocurrido últimamente entre China y Estados Unidos, verás que Estados Unidos ha estado presionando a Panamá para que cierre un puerto operado por una empresa china en la zona del canal. Los chinos respondieron básicamente diciendo que cualquier empresa que haga negocios en ese puerto no podrá tener acceso a China. Así que nadie está haciendo negocios allí, porque todo el mundo necesita acceso a China. Esa fue su represalia. Y ahora, por supuesto, Estados Unidos ha intentado imponer sanciones a las refinerías chinas que compran petróleo iraní. Y el gobierno chino ha salido a decir que no, que si alguien impone sanciones secundarias a empresas chinas por hacer sus negocios, entonces China va a responder. China ya no está dispuesta a tolerar esto. Así que no sé qué cree el presidente que va a conseguir reuniéndose con los chinos en este momento. Pero los chinos no están interesados en facilitar una solución negociada a un conflicto, sabiendo que Estados Unidos es incapaz de cumplir acuerdos. Y lo que estamos viendo es que el resto del mundo intenta construir un marco que permita mantener el diálogo económico entre esas partes y al mismo tiempo deje a Estados Unidos fuera, impidiéndole interferir. Y también significa que la forma en que esto se resuelve no es, ya sabes, mediante un compromiso, sino con la derrota absoluta de Estados Unidos. No se trata de darle a Donald Trump la oportunidad de marcharse, eso sería un acuerdo, y los iraníes saben que Estados Unidos lo rompería, sino de que se arrastre para salir. Es decir, mira, la pelota está en su tejado, y son los iraníes quienes están llevando la iniciativa. Había un meme gracioso en el que Donald Trump decía, «Tengo todas las cartas», y aparece con las cartas en la mano. Pero si te fijas, es una baraja de 1. Y ya sabes cómo se pierde al 1. Se pierde cuando te quedas con todas las cartas. Y luego ves a los iraníes, que tienen menos cartas, y son justo las que pueden ir soltando. Así que Irán está ganando. Irán avanza, eso es, tiene todas las cartas. Y aquí es donde estamos ahora. Es probable que a Estados Unidos no se le dé una salida que le permita salvar la cara. Los rusos están trabajando en eso. Pero, una vez más, Estados Unidos es incapaz de llegar a acuerdos. No somos capaces de tener un momento de integridad en el que podamos sentarnos y negociar de buena fe. Debe de ser una experiencia muy frustrante para los rusos y para los chinos, que creen en el derecho internacional, en el derecho contractual, en el derecho de los tratados, y que se sienten continuamente frustrados por la incapacidad de Estados Unidos para mantener un acuerdo. Sí, y hemos visto que China ha dado un paso bastante importante al autorizar públicamente, a través del gobierno central, que las empresas ignoren esencialmente todas las sanciones de Estados Unidos, especialmente las impuestas a Irán, algo que de hecho ya venían haciendo. Pero convertirlo en una política oficial es, sin duda, un paso más allá. Algunos incluso han sugerido que esa reunión quizá ni siquiera llegue a celebrarse. Pero aunque ocurra, Scott, quizá puedas ayudarnos a entenderlo. Ahora mismo tenemos las dos grandes guerras del mundo. Por un lado, la guerra de Estados Unidos contra Irán, y por otro, la guerra por delegación contra Rusia, impulsada por Estados Unidos y la OTAN. Ambos conflictos parecen avanzar en una dirección parecida, en la que Estados Unidos no muestra ningún interés en negociar condiciones realmente justas, basadas en la realidad sobre el terreno.
Entonces, van ambos hacia una situación en la que la única salida posible sea que Estados Unidos pierda y tenga que retroceder y retirarse. Porque eso parece un proceso muy largo, con mucho sufrimiento y muchas consecuencias para el mundo, si es que acaba siendo así. Bueno, déjame insistir en lo siguiente, porque acabas de hacer una pregunta muy pertinente. Y si tuvieras aquí a otros analistas, geopolíticos, militares, seguirían un proceso de razonamiento parecido al que yo seguiría para tratar esa pregunta con la precisión que merece. Pero claro, eso sería hacer un análisis geopolítico estándar, un análisis militar estándar, un análisis político estándar. Y ya no funciona así. Sí, los Estados Unidos ya no funcionan como el Estado-nación que solían ser. Un Estado, una república constitucional donde los poderes de la presidencia estaban limitados por el principio de contrapesos, con ramas de gobierno separadas pero iguales, un poder judicial independiente y un poder legislativo que controlaba el presupuesto y podía decirle no a un presidente en ejercicio. Sabes, hemos olvidado las advertencias que hizo James Madison cuando escribió los Federalist Papers número 10 y 51. Las advertencias sobre el faccionalismo, sobre la necesidad de evitarlo a toda costa. Y por si ese faccionalismo llegara a imponerse y tratara de dar poder a un ejecutivo con intenciones casi tiránicas, que existieran los contrapesos y que debíamos mantener esos contrapesos para preservar la República Constitucional. Pues bien, todo eso se ha tirado por la borda. Hoy no funcionamos como una República Constitucional. Funcionamos como un culto a la personalidad, en el que Donald Trump se ha transformado, ya sabes, de jefe del Ejecutivo de una República Constitucional en un dictador autoproclamado. Se llamó a sí mismo dictador en el Foro Económico Mundial, donde además reconoció que no cree en la Constitución. Solo cree en su propio sentido de la moral, en lo que él considera que está bien o mal. No, lo siento, eres el presidente de Estados Unidos. La Constitución define en qué crees y en qué no crees, pero él no cree en la Constitución. Y si observamos su comportamiento, quiero decir solo sus publicaciones en redes sociales el otro día, cuando publicó 11 en muy poco tiempo, muchas de ellas violentas, contradictorias y siempre centradas en su propia promoción, podemos afirmar claramente que Donald Trump sufre un trastorno narcisista de la personalidad del tipo más maligno. Esto significa que es antisocial y que su comportamiento antisocial es psicótico. Ahora bien, en el estado de Nueva York, ese diagnóstico puede llevar a que te ingresen de forma involuntaria, lo que quiere decir que el Estado tiene derecho a venir y meterte en un manicomio hasta que consigan un tratamiento que te haga compatible con la sociedad. Tenemos a un presidente que está literalmente loco. Literalmente loco. Sé que a los seguidores de MAGA no les va a gustar que lo diga, pero me da igual, porque es una descripción exacta. Demostradme que me equivoco. Si alguien intenta decir que lo que hace este presidente es normal, entonces esa persona no es normal. Este presidente actúa de una forma totalmente incompatible con cómo se supone que debe funcionar un gobierno. Así que, Danny, lo que quiero decir es que si intentas analizar esto desde un punto de vista geopolítico tradicional, no vas a resolver el problema, porque el problema no es geopolítico, el problema es político, interno, y está relacionado con el hecho de que tenemos un culto a la personalidad que ha secuestrado la presidencia de Estados Unidos. Y además, tenemos un Congreso que se ha subordinado a ese culto a la personalidad, y un Tribunal Supremo, un Poder Judicial, que overstagtwannes en el grad de alianza tesimpitidentitente, o simplemente es siendo ignorado, el Tribunal Supremo ignorado, las advertencias ignoradas. Así que aquí estamos. No se puede resolver un problema si no se define bien desde el principio. Y si se plantea este problema como un asunto geopolítico, no habrá solución, porque la solución no está en la realidad sobre el terreno.
La solución depende de la fantasía en la mente de Donald Trump, de lo que él considera relevante. Refrisen forward. Así que tenemos que entender que si vamos a hablar de cómo resolver este problema, la vida es esta pregunta, es miam tonemo, que te permita a este presidente alijarse de lograr. Es la tiene por qué basarse en hechos. The narrative doesn't have to be fact-based. We know it won't be fact-based, but it has to be. Sabemos que no se basará en hechos, pero tiene que ser un relato con el que el presidente se sienta lo bastante cómodo, ya sabes, como para comprometerse con él y seguir siendo políticamente viable. Esto va sobre el legado político de Donald Trump. Va sobre el mundo que existe entre el lóbulo izquierdo y el derecho de Donald Trump. Y eso es lo único de lo que deberíamos estar hablando si queremos encontrar una solución a este problema. Y por eso creo que Irán ha acudido a Rusia y a China, porque ahora sabemos que Rusia entiende que este gobierno de Estados Unidos es incapaz de llegar a acuerdos, lo cual, bueno, es interesante. Sí, no sé, ¿usted habla con Gilbert, doctor? Yo no, nunca lo he hecho, pero sé que él sí, y todo eso. Y bueno, leo lo que escribe, simplemente porque nos critica. Por lo visto, somos una especie de, ya sabes, camarilla de defensores de Putin, los niños mimados de los medios alternativos, como él nos llama, que somos poco realistas en todo lo que decimos sobre Rusia. Pero él fue muy crítico con la llamada telefónica de Vladimir Putin a Donald Trump, porque dijo que era humillante para Putin hablar de que Trump había sobrevivido a otro intento de asesinato, y humillante también hablar de, ya sabes, Melania Trump y todo eso. ¿Cómo se atreve Vladimir Putin a hablar así? Pues bien, lo que yo le diría a Gilbert Doctorow es que Vladimir Putin es un genio, y tú no. Porque Putin entiende que los problemas a los que nos enfrentamos hoy no son de naturaleza geopolítica, sino psicológica. Y Vladimir Putin está jugando al juego de la manipulación psicológica, porque es el único juego posible cuando te enfrentas a un narcisista maligno que está al mando del gobierno de Estados Unidos, un hombre que ha creado un culto a su propia personalidad. Y si quieres influir, aunque sea un poco, en el proceso mental de una persona psicótica, un narcisista antisocial, tienes que alimentar su ego. Y eso fue exactamente lo que hizo Vladimir Putin. No fue algo humillante para él, fue necesario. Y creo que veremos a los chinos actuar de una forma parecida, aunque no son tan hábiles en eso como lo es Rusia. Pero si llega a haber una reunión, será una reunión en la que los chinos tendrán que manipular psicológicamente a Donald Trump. No va a ser una reunión centrada, digamos, en la realidad como tal, porque ya sabemos que los chinos han trazado una línea roja, una línea en la arena, y los rusos también. Siempre me hace gracia cuando Gilbert Doctorow habla de la supuesta debilidad de Rusia. No sé, oye Gil, ¿qué te pareció esa última publicación del Ministerio de Defensa ruso sobre el Día de la Victoria? Bueno, si los ucranianos atacan a Rusia en el Día de la Victoria, ¿qué dijeron que iban a hacer? Ah, sí. Ordenaron evacuar a todos los civiles y diplomáticos del centro de Kiev, porque van a desatar fuego y destrucción con misiles balísticos, arrasando todo el centro de la ciudad. Eso es débil, ¿sabes? Quizá no entiendes lo que Rusia ha estado haciendo a lo largo de los últimos años. Han estado haciendo algo que va mucho más allá de intentar ganar una no guerra, porque eso es lo que es, una no guerra. Han estado, ya sabes, lidiando con sanciones. Han estado afrontando los problemas económicos que se acumulan. Hay una razón por la que la economía está sana, y es porque Rusia no ha entrado en un modo de guerra total. Menciono esto porque Gilbert Doctorow y otros, como Seymour Hersh, que acaba de publicar otro artículo en su Substack, vuelven a dejar en evidencia el nivel de ignorancia que existe en la mente de Seymour Hersh sobre la realidad rusa. Pero el caso es que son ideas como esta las que ya sabes, la gente recoge para crear, pues eso, un contrarrelato que acaba llegando al presidente de los Estados Unidos.
Ahora mismo, gran parte del pensamiento sobre Irán está impulsado por la Fundación para la Defensa de las Democracias, la FDD, que es un centro de estudios en Washington, D.C., que literalmente fue un anexo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel cuando se creó. Tenían un nombre en hebreo, así que al menos eran sinceros al reconocer que trabajaban para el ministerio. Hoy en día, fingen ser un centro de estudios independiente y no partidista, pero en realidad es una operación israelí. Y son ellos los que se inventan narrativas que luego le pasan a Scott Bessent, a Marco Rubio, al presidente y a Pete Hegseth. Así pueden construir ese relato ficticio en torno al cual el presidente, ya sabes, crea ese mundo falso en el que vive. No hay realidad aquí. No hay realidad sobre Rusia. No hay realidad sobre Irán. No hay realidad sobre nada. Y eso hay que entenderlo. Cuando hablamos hoy de Washington, D.C. y de cómo resolver los problemas, tenemos que incorporar la dimensión humana, el hecho de que tenemos a un presidente narcisista que está mentalmente enfermo, y cómo se puede mantener una conversación lógica con una persona mentalmente enferma. La respuesta es que no se puede. Ajá. Sí, y también he visto argumentos por ahí sobre Irán, China, Rusia, que dicen que esos países tienen que enfrentarse directamente a Estados Unidos, de forma frontal, si de verdad quieren avanzar y desarrollarse como deberían. Y bueno, llevamos años hablando de esto, Scott, y a pesar, creo yo, del enorme volumen de críticas, al menos en cuanto al ruido que generan sobre todo lo que acabas de decir, la realidad habla por sí sola. Irán ahora mismo es más fuerte de lo que era antes del 28 de febrero. Rusia es más fuerte de lo que era antes de febrero de 2022. ¿Y China? ¿Por qué demonios iba China a necesitar enfrentarse directamente a Estados Unidos si sigue creciendo a un ritmo vertiginoso? Y parece que en realidad cosas como la guerra con Irán pueden beneficiar a industrias muy importantes, como su propia industria de energías renovables. ¿Por qué necesitaría enfrentarse directamente a Estados Unidos? Quiero decir, me da la impresión de que hay mucho ruido, mucha fanfarronería, cuando se analiza la situación mundial actual, cuando en realidad parece que el mundo se está moviendo en una dirección distinta a la de Estados Unidos. Y con esto no quiero decir que Estados Unidos no pueda causar daño, o que no pueda complicar mucho las cosas, o que haya perdido toda capacidad de influencia. Desde luego, eso sería una mentira total. Pero al mismo tiempo, no veo que muchos de los argumentos que hemos venido haciendo durante años se hayan derrumbado. Tenemos a Hezbollah luchando no solo por su supervivencia, sino haciéndolo de una forma muy valiente, que demuestra que Hezbollah no estaba muerto después del alto el fuego de 2024. Podríamos seguir poniendo ejemplos, pero ahí están, y el mundo parece estar girando en la dirección de la que llevamos tiempo hablando. Está cambiando en contra de toda esa narrativa de que Rusia es débil por no hacer esto, o que China es débil por no hacer aquello, o que Irán es débil por no reunir 1 millón de soldados y marchar miles de kilómetros para enfrentarse a los israelíes. Ya sabes, esas ideas casi fantásticas. Pero tu reacción final a todo esto, Anas, nos quedan unos 4 o 5 minutos. No lo sé. Yo veo la realidad. Creo que son simplemente hechos. Ni siquiera estoy hablando desde una postura ideológica. Sí. A ver, quiero empezar diciendo que si tú y yo vamos a ser responsables de lo que decimos, y creo que cualquiera que hable en público debería serlo, entonces la gente tiene que ser justa, porque tú y yo estábamos intentando o habíamos intentado conectar los puntos en un mundo basado en hechos, y resulta frustrante cuando dices, vale, lógica, porque quiero recordar a la gente que yo me dediqué a esto profesionalmente durante muchos años. Los puntos que conecté influyeron en decisiones a nivel nacional en Estados Unidos. Influyeron en las decisiones que tomó el general Schwarzkopf durante la Guerra del Golfo.
Influyeron en decisiones importantes sobre control de armamento, decisiones que afectaban a la guerra y la paz. Mi trabajo de conectar esos puntos asesoró a presidentes de Estados Unidos, a secretarios generales y a primeros ministros de varios países extranjeros. Y cada vez que presenté un análisis de tipo unir los puntos, resultó que tenía razón. Así que tengo un historial bastante bueno haciendo esto. Soy de los que mejor se les da unir los puntos. Pero para hacer un análisis de ese tipo, tiene que basarse en hechos. Hay que moverse en un mundo con normas y reglas. Tiene que existir, digamos, un entorno en el que, cuando unes los puntos, puedas prever resultados, puedas anticipar patrones de comportamiento. Con Donald Trump, estamos hablando literalmente de un hombre fuera de sí. Y no hay puntos que unir, porque simplemente no existen. Es alguien que puede cambiar las reglas del juego, literalmente, un minuto después de haberlas definido con una publicación en redes sociales. Así que se vuelve casi imposible hacer un análisis de tipo unir los puntos, porque no hay estabilidad. No hay una base de realidad aquí. Estamos tratando con un mundo de fantasía en la mente de un individuo enfermo y perturbado, y está rodeado de personas incapaces de decirle que no. Entonces, claro, la gente sigue preguntando, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? No lo sé. ¿Se pueden predecir las acciones futuras de una persona desequilibrada? La respuesta es no, no se puede. Lo que sí podemos prever es la realidad económica. Y sabemos, por ejemplo, que el oleoducto se ha quedado vacío. El último envío de energía que salió de Oriente Medio el 28 de febrero llegó ayer a California. Y no hay nada más en camino. Eso significa que vamos a tener un colapso económico. El precio del petróleo va a dispararse. Y no hay ninguna manipulación posible que pueda cambiar eso. El presidente puede hacer cosas, lanzar algún que otro tuit para manipular el mercado, de forma que él, sus hijos y la gente cercana a él ganen millones de dólares con operaciones de información privilegiada, cubriéndose, apostando al alza o a la baja. Es una actividad delictiva. Y el hecho de que nadie lo denuncie, o que cuando se denuncia nadie actúe, es gravísimo. Hoy tenemos literalmente un cártel criminal en el poder. Literalmente. Quiero decir, la manipulación del mercado es el punto donde se pueden conectar los hechos con mucha facilidad. Las publicaciones que hace el presidente, las apuestas o inversiones que se realizan, cómo esas publicaciones influyen en el mercado y cómo hay gente que gana muchísimo dinero gracias a eso. Pero ese es un juego que solo puedes mantener durante un tiempo antes de que la realidad te alcance. Y la realidad va a llegar muy pronto. Va a haber un colapso total del mercado y un colapso de la economía estadounidense. Los precios se van a disparar. Y eso es un suicidio político para este presidente, que tiene unas elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina. Y entonces, ¿qué pasa con esas elecciones de mitad de mandato? El hecho de que quizá no haya un camino hacia la victoria para este presidente, que puede haberse metido en un agujero tan profundo que el comportamiento político convencional ya no sirva. Y por eso dirá que no le queda otra opción que jugárselo todo, ir a por todas, o cualquier otra frase absurda que se le ocurra a Pete Hegseth para justificar, ya sabes, la continuación de los crímenes de guerra. Quiero decir, es imposible. Es imposible hacer un análisis serio y decir, bueno, esto es lo que va a pasar mañana. Lógicamente deberíamos habernos retirado de esta guerra en cuanto empezó. En realidad, nunca deberíamos habernos metido en ella. Pero bueno, lo hicimos. Y en el momento en que se alcanzó el alto el fuego, el presidente debería haber declarado la victoria, haberse ido a casa y haber buscado la manera. Quiero decir, hay formas de presentarlo. Los rusos dicen que están dispuestos a ayudar a retirar el uranio enriquecido al 60% de Irán, llevarlo fuera y diluirlo, dejarlo inservible. A mí eso me suena a victoria. ¿No te parece? Quiero decir, si decimos que esa es nuestra mayor preocupación sobre la capacidad nuclear, pues elimínala.
Pero este presidente no lo hizo y ahora no puede. Había otras cosas que podríamos haber hecho. Podríamos haber negociado con los iraníes algún tipo de mecanismo que garantizara el envío de petróleo por el estrecho de Hormuz. Eso sería una victoria. De repente vaciamos todos los petroleros. Tenemos la economía global. Victoria, 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 victoria. Ganando, 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 ganando. Pero eso sería conectar los puntos de forma lógica. Y no se nos permite hacerlo porque Donald Trump es un individuo psicótico, desequilibrado, incapaz de actuar de manera coherente a lo largo del tiempo. Consistent performance over time. Sí, desde luego es un agujero que no deja de hacerse más y más grande cuanto más tiempo pasa. Quiero decir, incluso en las últimas horas, Reuters publicó informes sobre la última evaluación de inteligencia acerca de las capacidades nucleares de Irán. Es el llamado programa nuclear, y no ha cambiado. Y eso no tenía por qué ser así, porque Irán estaba más que dispuesto a negociar durante todo este proceso. Bueno, antes de las hostilidades, y por supuesto, también durante el alto el fuego, ha estado muy dispuesto a negociar unas condiciones dentro de un proceso por fases que podría llevar quizá a resultados que gustaran y fueran aceptables para ambas partes, para todas las partes. Irán, desde luego, no está adoptando una postura maximalista como la de Estados Unidos, pero aquí estamos. Parece que Trump no es capaz de dar marcha atrás en sus exigencias más maximalistas, y por eso Irán no tiene ningún motivo para hacer ni siquiera concesiones razonables que pudieran poner fin a la guerra. No hablo de concesiones que perjudiquen a Irán, sino simplemente de cosas que podrían acabar con todo esto. Pero aquí estamos. Ahora tendremos que seguir hablando de este tipo, porque parece que nos espera un camino bastante movido en las próximas semanas y meses, a medida que entramos en un verano caliente en todo el mundo. Pero quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tu página web y tu Substack están en la descripción del vídeo, scottreiter.com, así que id allí y dad vuestro apoyo. Sí, yo. Go there and support Scott's work. A quick. We brought up Gilbert Doctorow, and he Mencionamos a Gilbert Doctorow, que tiene un punto de vista diferente. Pero es importante entender que el mundo no es estático. El mundo cambia, el mundo se mueve. Rusia está entrando en el 5º año de este conflicto, un conflicto que yo y otros también no creíamos que duraría más de un par de semanas al principio. Pensé que los rusos iban a ganar, que estaban comprometidos con una guerra, pero resultó que lo que querían era una negociación. El problema es que Estados Unidos es incapaz de negociar. Y por eso esto se ha convertido en una guerra prolongada, que pasó de intentar llevar a Ucrania a la mesa de negociación a ser un conflicto por delegación contra el occidente colectivo. Un conflicto completamente distinto. La economía rusa de hoy es completamente distinta de la que existía al comienzo de este conflicto, o incluso de la que había hace 2 años. Todo en Rusia, las realidades internas del país, también ha cambiado con el tiempo, a medida que Putin consolida su poder en un contexto de guerra. Y bueno, son cosas que no se entienden del todo a distancia. Es mejor ir allí. Por eso, volveré a viajar a Rusia durante un periodo más largo, con el objetivo de, digamos, ponerme al día todo lo posible sobre la realidad rusa actual. Siempre he dicho que cuando voy a Rusia, mi trabajo es recoger la realidad rusa y llevarla de vuelta a Estados Unidos para ayudar a superar la rusofobia. Pero si trabajo con información de hace 2 años, en realidad lo que hago es reforzar a los rusófobos, porque puedo estar diciendo cosas que eran ciertas hace 2 años, pero que quizá ya no lo sean hoy. Y eso les permite desacreditar y debilitar el argumento. Por eso es importante mantenerse siempre al día. Así que, si podéis entrar en mi página web, scottreiter.com, os llevará a mi Substack. Y que lo sepáis desde el principio. Toda la información en el Substack es completamente gratuita. Así que si quieres entrar, leerlo y hacer una suscripción gratuita, adelante.
Para eso está. La suscripción en Substack es lo que me paga las facturas. Con eso pago la hipoteca, la luz y doy de comer a los perros. Para los que no soportan cuando ladra Maverick, aquí tenéis vuestra oportunidad. Pero no os suscribáis. Mis viajes, en cambio, se financian con donaciones. Soy un periodista independiente, como Dani y como tantos otros. Y todo eso se hace a través de la página de donaciones. Y también quiero decir algo más. Estoy leyendo comentarios y supongo que no debería. Pero bueno, hay gente por ahí promocionando a Brian Berletic. Por favor, él es un periodista independiente. Apoyadle. Apoyad a Gilbert Doctorow. Si eso es lo vuestro, apoyadlo. Apoyad a Danny Haiphong. Estáis aquí, no vengáis solo a mirar. Venid y participad. Ayudad a que Danny pueda seguir trabajando. Esto es prensa independiente. Esta conversación que estamos teniendo no la vais a encontrar en los medios tradicionales. Y si dependéis de los medios convencionales, que por cierto están controlados por corporaciones, otros son los que pagan todas esas facturas, entonces caéis en esa especie de atontamiento generalizado de Estados Unidos. Si queréis un debate intelectual, si queréis puntos de vista realmente alternativos, que por cierto son más cercanos a la realidad que los del discurso dominante, tenéis que apoyar el periodismo independiente. El periodismo independiente significa que son independientes porque tú les ayudas a hacerlo. Estás apoyando la calidad de su trabajo. Danny Haiphong hace un trabajo de una calidad extraordinaria. Vaya donde vaya, la gente habla del programa de Danny Haiphong. Hace poco estaba en una entrevista y me dijeron, veo que vas a estar con Danny. Empezó el programa y me dijeron, te he visto en el programa de Danny. Bueno, Danny tiene a mucha gente en su programa y eso no ocurre gratis. Así que apoya a Danny Haiphong, apoya a Brian Berletic, apoya a Gilbert Doctorow y apóyame a mí también, si lo consideras. Pero en el fondo, los medios independientes solo existen gracias a vuestro apoyo. Y te pediría que sigas apoyándome a mí, a Danny y a todos los que trabajamos en esto. No todos podemos pensar igual. No todos podemos pensar igual. Hay gente que no está de acuerdo conmigo y yo tampoco estoy de acuerdo con ellos. Pero nunca defendería que se les silencie. Al contrario, defendería que se les siga apoyando. Porque cuanto más nos desafiamos unos a otros, más tenemos que comprobar nuestros datos y cifras, y eso me impulsa a volver a Rusia, a aprender más y a traer ese conocimiento de vuelta. Pero todo eso solo puede pasar con vuestro apoyo. No ocurre en el vacío. Así que, de nuevo, gracias por invitarme, Danny, y gracias a tu audiencia por apoyarte, por apoyarme, por apoyar a todos. Pero sobre todo, por no ver los medios tradicionales y por buscar la información en este y otros programas. No lo podría haber dicho mejor, de verdad. Así que ya habéis escuchado a Scott. Podéis darle al botón de me gusta para que más gente escuche lo que Scott ha dicho aquí. Id a la descripción del vídeo, allí encontraréis scottritter.com y podéis apoyar su trabajo. Hacedlo, sin duda. Quiero dar las gracias a quienes se han hecho miembros hoy. Había una pregunta, Scott, por si querías comentarla en unos 30 segundos. ¿De dónde están sacando el combustible para los aviones para mantener todo esto? Buena pregunta. 30 segundos, sí. El ejército, por supuesto, tiene su propio circuito cerrado y va a conseguir combustible para aviones. Podemos obtenerlo a nivel regional y todo eso. Pero las Fuerzas Armadas tienen capacidades para adquirir combustible que el mercado civil no tiene. Además, ¿estamos dispuestos? El ejército puede pagar más. Por eso gastamos $1.2 billion. Sí. Quiero decir, el ejército es uno de los mayores contaminantes del planeta. Consume muchísima energía. Muchísima. Necesita muchísima energía. Dicho esto, Scott, un placer estar contigo. Vamos a salir juntos. Dale al botón de me gusta antes de irte. En la descripción del video puedes ver cómo apoyar a Scott y a este programa. Yo volveré mañana. Te contaré entonces qué está pasando. Creo que será a las 12 del mediodía, hora del este.
y lo anunciaré más adelante. Muy bien, gente. Hasta luego. And I'll announce that later on. All right, everyone. Bye-bye.